Hermanas y hermanos, buenos días nuevamente a todos ustedes. Sean bienvenidos a esta celebración en esta preciosa basílica dedicada a San Francisco. Saludamos también a todos quienes siguen esta señal por la televisión o por diferentes medios digitales, desde sus hogares, hospitales, y que por razones de fuerza mayor no pueden asistir a sus comunidades para celebrar la Eucaristía. Para todos ellos va nuestro saludo y nuestra cercanía. Estamos hoy en el domingo 22º del tiempo ordinario y la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre una virtud, la humildad. Una virtud que debe caracterizar en particular el comportamiento de todo cristiano, de todo católico, que quiera vivir su vida con coherencia y radicalidad. Por eso la pregunta que les invito a que nos hagamos todos es: ¿soy una persona humilde? O mejor dicho, ¿los demás pueden decir de mí que soy humilde? En algún caso tal vez quedemos un poco decepcionados porque no es así. Es quizá la humildad la virtud que más nos cuesta vivirla, o peor aún, que ni siquiera nos esforzamos por cultivarla. Lamentablemente vivimos en una cultura que poco favorece a que se viva esta virtud. Por el contrario, el mundo, la cultura de hoy, el mensaje que nos dan es: engrandécete, sé mejor que los otros, busca privilegios. Basta fijarnos en las actitudes de algunos que buscan ser engrandecidos por lo que hacen o lo que dicen. Nuestro mundo político, por ejemplo, con pena vemos servidores públicos que buscan más la fama, el prestigio, caer bien a todos, tener el apoyo y el aplauso de muchos, pero poco les interesa el bien común, el bienestar de los demás. Aquí lo importante será no solo reconocer a aquellos que les gusta ser engrandecidos, aplaudidos, sino que nos cuidemos de no caer en ese tipo de mentalidad. Busquemos siempre vivir nuestra vida con humildad. Eso nos dice el libro del Eclesiástico en la primera lectura de hoy. Hijo mío, realiza tus obras con modestia. Y por si esta petición no fuese poco, se nos insiste: cuanto más grande seas, más humilde debes ser. Y al final dirá: el corazón inteligente medita los proverbios y el sabio desea tener el oído atento. Aquí ya el autor bíblico nos ayuda a comprender dos dimensiones fundamentales que son parte de la humildad. Primero, está la capacidad de actuar siempre con modestia, o como se dice, sin bombos y platillos. Que lo que hagamos, por más bueno que sea, lo hagamos sabiendo que no se trata de hacernos propaganda, no se trata de recibir aplausos de aquellos afines, porque además hay el peligro que el aplauso quede simple en el halago o en la adulación. Y sabemos que el adulador te aplaude, te apoya por interés, no siempre reconociendo lo bueno que haces. Cuidémonos de recibir adulaciones, cuidémonos de buscar aprobación en los demás, cuidémonos también nosotros de adular a los demás. Y la segunda cosa que se nos enseña es que la humildad tiene la capacidad de escuchar, el humilde tiene la capacidad de escuchar, dice el texto, tener un oído atento, porque el humilde sabe pedir consejos, no piensa que lo hace todo bien, sabe de sus limitaciones y busca ayuda, no se deja vencer por su soberbia de pensar que todo lo sabe, de pensar que tiene una respuesta para todo, o como ocurre con algunos, especialmente políticos, de pensar que ellos nos trajeron la salvación. Siempre me llama la atención que cuando algún servidor público, algún político,
sale a decir, hicimos esto, logramos hacer aquello, que sepan que es su tarea, por eso gobiernan, por eso fueron elegidos autoridades para trabajar y para servir a su pueblo. Además pedimos a los políticos, a nuestras autoridades que gobiernan, que aprendan a escuchar, que silencien el ruido de las divisiones y enfrentamientos, que silencien las adulaciones de sus seguidores, que silencien su búsqueda de interés personal y con humildad escuchen el clamor de la gente que pide una justicia imparcial, que pide vivir con mayor seguridad, que pide acabar con la violencia, que pide dejar de lado divisiones y enfrentamientos, que pide vivir en paz, en fraternidad y que sean respetados sus derechos. Como Iglesia, estamos en un proceso de preparación hacia el sínodo de la sinodalidad y durante este proceso es que se nos pide también a nosotros ser una iglesia capaz de escuchar. Por un lado, escuchar al Espíritu Santo que nos indica por dónde caminar, que nos indica qué hacer, de qué convertirnos. Y por otro lado también escuchar a la gente, a las personas, escuchar sus necesidades, sus aflicciones, escuchar también sus alegrías y sus esperanzas. Y desde esa escucha buscar ayudarlos, buscar caminar juntos con ellos. Quien no es humilde no hace este camino. Por el contrario, se escucha a sí mismo, a sus intereses y equivoca sus acciones. Este es el tiempo favorable para que como iglesia practiquemos la escucha a todos, incluso a aquellos alejados y marginados. Jesús, en el Evangelio, insistirá en cultivar la humildad y vivir nuestras relaciones con los demás desde la gratuidad. Quisiera comenzar a comentar el texto del Evangelio de hoy, puntualizando algo que se presenta al inicio y no es algo marginal. Comienza el texto diciendo: un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Dos aspectos. Por un lado, la enseñanza que nos transmite Jesús no lo hace en cualquier día, lo hace un sábado, un día importante para el pueblo judío, donde se cuidaba mucho las acciones que se debían realizar. Esto nos lleva a pensar que la enseñanza que vendrá viene también a irrumpir probablemente una práctica muy común, como es la de buscar lugares de privilegio. Dice el texto, los invitados buscaban los primeros puestos. Pero además hay una segunda enseñanza. Jesús contextualiza la escena en una comida, un acontecimiento común, nada extraordinario, para decirnos que la humildad la debemos vivir en cada momento de nuestra vida y no solamente en acontecimientos significativos, que la humildad debe ser aquella virtud que cale cada una de nuestras acciones. En la misma línea de la primera lectura, Jesús dirá que todo el que se eleve será humillado y el que se humilla será elevado. Aquí Jesús nos está advirtiendo acerca de la actitud de búsqueda de privilegios, ya que pronuncia estas palabras debido a que se da cuenta, como habíamos dicho, que algunos buscaban los primeros puestos. Nos damos cuenta que Jesús utiliza nuevamente la lógica del reino para darnos una enseñanza, la lógica que está opuesta a la propuesta de una lógica mundana. La búsqueda de privilegios es siempre un pecado del cual debemos todos cuidarnos, ya que la podemos vivir en muchos ámbitos de nuestra vida y que responde a la búsqueda de algunas gratificaciones. Una de ellas, por ejemplo, ya lo dijimos, la gratificación de la adulación. Pero también está la gratificación de obtener las cosas sin ningún esfuerzo, desde lo fácil. Así buscaré tener algunos privilegios para conseguir cosas sin esforzarme. Por el contrario, la exigencia de Jesús nos pone es que desde la vivencia de la humildad reconozcamos nuestras limitaciones y nos esforcemos también por conseguir las cosas,
Por eso quien no vive la humildad difícilmente reconocerá sus limitaciones y difícilmente se esforzará. Difícilmente vivirá la lógica de la cruz, la lógica del sufrimiento en su vida. La humildad no es hacerse menos que otros. No olvidemos que la dignidad que nos hace iguales a todos es que somos hijos de Dios. Desde esta dignidad debemos saber relacionarnos entre todos con un trato respetuoso, incluso desde nuestras diferencias. El humilde será aquel que tiene la capacidad de reconocer en su vida esas limitaciones, de también reconocer las cualidades y dones que tiene y ponerlos al servicio de los demás. Jesús también nos recordará en el Evangelio la actitud con la que deben manejarse nuestras relaciones con los demás. Estas no deben ser desde el interés. Por eso nos dice, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, sino por el contrario, deben nacer de la espontaneidad, del compartir, de la acogida a los más necesitados, que está lejos de cualquier interés de querer quedar bien con los demás y recibir alguna recompensa. Seguro que lo más fácil y cómodo es estar con los nuestros, con los cercanos, con los conocidos, los familiares, o con quienes sabemos que retribuirán nuestros favores. Por eso la invitación de Jesús la tenemos también que acoger desde la provocación que nos hace a salir de estas nuestras comodidades y de hacer el esfuerzo de acoger al otro, no tanto para quedar bien, sino con el único propósito de ponernos a su servicio, porque el pobre, el lisiado, el paralítico, el ciego, que los nombra Jesús en el Evangelio, exigen una entrega plena de parte nuestra, sabiendo que no vamos a relacionarnos con ellos desde la perspectiva mercantilista de la ganancia, sino desde la perspectiva de la fraternidad y el servicio. Acojamos entonces con entusiasmo estas invitaciones que Jesús nos hace hoy de vivir nuestra vida cristiana impregnada de humildad, que rechacemos todo ánimo de búsqueda de privilegios, que por el contrario, la norma de nuestra vida esté apoyada en el servicio a los más necesitados, para que con nuestra acción ayudemos a hacer presente aquellos signos del reino de Dios, el amor, la paz, la justicia. Antes de concluir, quisiera hacer también una invitación a todos ustedes. El mes de septiembre en Bolivia comienza el mes dedicado a la Biblia, a la palabra de Dios. Invito a que desde nuestras comunidades, parroquias o nuestras familias, o incluso grupos de amigos o a nivel personal, busquemos iniciativas de vivir con intensidad este mes dedicado a la palabra de Dios que ya se acerca. Que la leamos y la oremos con ella, que nos ayude también a escuchar lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. No desaprovechemos la vivencia de este tiempo. Que la Virgen María, nuestra Madre y Madre de la Iglesia, sierva humilde, interceda por nosotros, en especial por los enfermos, por amigos y familiares que no están aquí presentes, que en su ejemplo de vida encontremos el impulso para vivir abiertos a la voluntad de Dios, acogiendo como ella a todo hermano y hermana que exprese alguna necesidad. Interioricemos en un momento de silencio la palabra de Dios que acabamos de meditar. Amén.